nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con el octavo mandamiento que nos dice: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 33, nos dice: se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Fíjense nada más qué importante es esto, ¿no? Porque muchas veces juramos por jurar y luego no cumplimos. Entonces, si no vas a cumplir, mejor no jures. Luego el numeral 2464 del Catecismo de la Iglesia nos dice: el octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigos de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, y son infidelidades básicas frente a Dios, y en este sentido pues socavan la alianza que tenemos con Dios, ¿no? No se nos olvide que nosotros somos su pueblo de Él, y Él es nuestro Dios. Por eso aquí más adelante nos va a decir cómo debemos de vivir en la verdad y por qué. ¿Por qué debemos de vivir en la verdad? Y nos dice que en el Antiguo Testamento se le proclama desde el libro de Proverbios 8, capítulo 8, verso 7, nos dice que Dios es la fuente de toda verdad, que su palabra es verdad, ¿sí? Luego el Salmo 119 nos dice que su ley es verdad, ¿sí? Luego el Salmo 119, más adelantito, en el capítulo 90, nos dice: tu verdad de edad en edad. Puesto que Dios es el veraz, los miembros de su pueblo somos llamados a vivir en la verdad, ¿sí? Si nosotros somos el pueblo de Dios, estamos llamados, ¿verdad?, a vivir en la verdad. No podemos vivir en la mentira, ¿no? Porque no somos hijos de Satanás, ¿no? Si fuéramos hijos de Satanás, pues podríamos vivir en la mentira, pero no. Tenemos que vivir en la verdad. Fíjense lo que nos dice el numeral 2466. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Lo dice San Juan en el capítulo 1, verso 14. Luego nos dice: Él es la luz del mundo. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. Juan 12, 46. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que nos hace libres. A eso nos lleva el hecho de vivir en la verdad. Nos va a llevar ¿a qué? A la libertad de espíritu. Fíjense lo que dice adelante. Dice que los que vivimos en esa verdad, Dios nos santifica, ¿sí? Eso está en Juan 17, 17. Y seguir a Jesús es vivir ese espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre y que nos conduce a la verdad completa, a la verdad eterna. Por eso el Señor Jesús nos enseña a nosotros, sus discípulos, ¿verdad? Creo que si todos nos consideramos discípulos del Señor Jesús, Él nos dice que el amor incondicional de la verdad sea nuestro lenguaje. Él dice: sea vuestro lenguaje. Por eso, o decimos sí, sí, o no, no. Aquí no hay medias tintas, ¿sí? Luego, más adelante, el numeral 2467 nos dice: el hombre busca naturalmente la verdad, está obligado a honrarla y atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza
a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus experiencias. Y yo sí quisiera hacer un poquito de hincapié aquí donde dice esto de que tenemos la obligación moral de hacerlo, ¿sí? De buscar la verdad y sobre todo la verdad religiosa. Y es que fíjense que ahí a veces es donde pues algunos hermanos cometen muchos errores, ya que muy a la ligera pues cambian de religión, según ellos cambian de religión, ¿sí? Y yo siempre les digo, ¿conociste la religión católica? ¿Viviste en la verdad de la religión? Pues no la conoció. Pero bueno, ese ya será otro tema cuando demos algo de protestantismo. Luego dice el numeral 2468, la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es una virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir la verdad en sus palabras, ¿sí? Evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Los hombres no podrán vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestase en ellos la verdad. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido. Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Estas también son palabras de Santo Tomás de Aquino. Ahora, el discípulo de Cristo tiene que aceptar siempre vivir en la verdad. Nosotros no podemos vivir en la mentira, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Jesucristo y caminamos en las tinieblas, mentimos y no abrazamos y no obramos conforme a la verdad. Eso está en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 6. Y bueno, después se nos pide también dar testimonio de la verdad. Recordemos aquel pasaje donde el Señor Jesús, estando frente a Pilatos, le dijo él, ¿no? Cuando fue interrogado, le dijo, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros, los católicos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Esto es muy importante, ¿eh? Y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, 16. Porque miren, pues no quisiera pasar por alto esto, ¿no? Porque a veces hay quienes, y en su momento, pues esto a mí me pasó, ¿no? Nos avergonzamos, ¿no? Por ejemplo, de llevar una cruz, nos avergonzamos el miércoles de ceniza, que vamos a tomar ceniza y nos la ponen aquí, ¿verdad? Quisiéramos quitárnosla, ¿no? O sea, nos avergüenza. Y eso está mal, ¿no? No debemos de ser así. Luego el numeral 2472 dice, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. No, aquí es un compromiso, pero bien bueno. Dice, este testimonio es transmisión de la fe en palabras sin obras, ¿sí?
Recuerden que no nada más es vivir en la fe, sino lo debemos de dar testimonio, lo debemos de realizar en las obras, ¿no? ¿Sí? No nos vaya a pasar como a Martín Lutero, que se quedó en la fe y nada más, no. Nosotros necesitamos la fe definitivamente, pero la fe sola, nos dice Santiago, ¿verdad? Que no es suficiente, no basta. El apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es fe muerta, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos, ¿verdad?, que nuestra fe sea testimoniada por las obras, por la caridad, por lo que hacemos, por la ayuda a los demás, por el amor que profesamos a los demás. Por eso dice que el testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Y por ahí nos va a decir el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Después nos dice aquí otro apartadito, dice: todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y por la fuerza del Espíritu Santo, que les ha fortalecido con la confirmación. Recuerden ustedes, esto ya lo oímos, ¿verdad? Recuerden ustedes que la confirmación nos da los dones del Espíritu Santo para que vivamos en plenitud nuestro bautismo, para que seamos verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Bueno, eso ya lo vimos en otro tema. En el numeral 2474 nos dice: con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe, y estas son las actas de los mártires, que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Y aquí hay un escrito de San Ignacio de Antioquía que nos dice: no me servirá nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. A Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca. Esto lo escribía él cuando ya iba camino a Roma para su martirio. Dice: te bendigo por haberme juzgado digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios en quien no cabe la mentira y es veraz. Por esta gracia y por todo te alabo, Señor. Te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, el que está contigo y con el Espíritu Santo, y sea dada la gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. Esto son palabras de San Policarpo. Él también fue mártir. ¿Cuáles son las ofensas que a veces se hacen a la verdad? Dice el numeral 2475: los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechando la mentira. Deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Fíjense nada más, ¿no? Aquí ya está un poquito más difícil. ¿Qué es el falso testimonio y el perjurio? Bueno, ya habíamos hablado un poquito del perjurio, pero aquí nos lo ponen junto con el falso testimonio y nos dice que es una afirmación contraria a la verdad y que posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Y eso está en el libro de Proverbios 19, capítulo 19, verso 9. Dice: cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción
en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Pues ahí se nos queda para cada quien meditarlo. Dice, el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto, si es que éste se hace culpable. Imagínense nada más, ¿no? A veces lo que conlleva un falso testimonio, ¿no? Hay también, ¿verdad?, personas de juicio temerario. Dice, son estos los que de alguna manera tácita admiten como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente. Por ejemplo, un defecto moral en el prójimo, ¿no? ¿Sí? En un juicio temerario lo afirman, ¿verdad? Y hasta le aumentan un poquito y no olvídense, o sea, es terrible esto, ¿no? De maledicencia, dice, son aquellos que sin razón objetiva, válida, manifiestan los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. A veces somos muy buenos para hablar mal de los demás y ni nos están pidiendo información y nos ponemos a informar, ¿no? Y eso se le llama maledicencia. Calumnia es aquella, dice, que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Bueno, ahí se nos queda. El numeral 2478 nos dice, para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende, y si mal entiende, corríjala con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, esa persona se salve. Esas son palabras de San Ignacio de Loyola. Dice aquí, ya para terminar este numeral, que la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Bueno, pues ahí se nos queda eso. Ya nomás aquí vemos rapidito algo sobre la mentira. ¿Qué es la mentira? Nos dice el numeral 2482. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Esta es una definición de San Agustín. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuestro padre de la mentira es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y bueno, si lo quieren checar, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8:44. Ahí viene redactado esto. Luego nos dice que la mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir al error. Y con esto lesionamos la relación del hombre con la verdad y con el prójimo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, de veras, Luego dice, la gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Pues bueno, y ya respecto el respeto que merece a la verdad, aquí nos habla un poquito
donde nos dice el numeral 2488, el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. A veces es mejor callar. Este exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Luego el numeral 2489 nos dice, la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o bien usar un lenguaje discreto. ¿No? Que luego a veces todavía le aumentamos. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Bueno, y por último vemos esto que a veces algunos lo preguntan, ¿no? Porque hay quienes, bueno, y ahora no tanto, ¿no? Pero allá en la década de los 80 todavía, ¿no? Había personas que luego no se quieren confesar por el secreto ¿no? Bueno, el numeral 15 lo que dice el numeral 2490. Nos dice, el secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Bueno, con eso terminamos este mandamiento y ahora entramos a ver un poquito el mandamiento 9, el noveno mandamiento, que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y esto está en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Y luego fíjense lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 5, 28. Dice, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Luego el numeral 25:14 nos dice que San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, ¿sí? La concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Fíjense nada más, son tres vertientes, ¿no? Que tiene el ser humano, ¿no? Por donde puede despedir toda esa maldad, ¿no? Dice, siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El 10º prohíbe la codicia del bien ajeno, que ahorita lo vamos a ver, si nos da tiempo, ya si no, lo veremos en el siguiente video. El numeral 25:15 nos dice, en sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraria la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado. Y esta desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. Bueno, nosotros desgraciadamente tenemos una inclinación al mal, pero fíjense que esta se va pronunciando más en la medida en que nosotros nos alejamos de la oración, en la medida que nosotros nos alejamos del confesionario, de la Sagrada Eucaristía. Es cuando se da todo esto, ¿no?
porque cuando uno vive en esa espiritualidad trinitaria, ¿verdad? Pues las cosas cambian totalmente. Bueno, luego el numeral 25:16 nos dice: en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Yo creo que eso todos lo hemos sentido, ¿no? Siempre el cuerpo nos pide hacer algo malo, ¿verdad? Y en el espíritu, ¿verdad? En conciencia, nosotros sabemos que eso está mal. Y hay un momento en que a veces no lo queremos hacer. Mas, sin embargo, por no estar tomados de la mano del Señor, somos demasiado frágiles. Les digo yo, facilotes, ¿no? Y fácilmente caemos en el pecado de la carne, ¿no? Dice, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Sí, es algo que traemos ya. Dice, es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Pero acuérdense que yo les decía que nunca vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Siempre Dios nos va a auxiliar, y sobre todo cuando se lo pedimos. Cuando se lo pedimos, Él mismo nos va a ir apartando de esas tentaciones que se nos van muchas veces presentando diariamente. Y si no, pues tenemos que pedírselo a Él, para que Él nos aparte de caer en eso. Luego fíjense lo que nos dice aquí y a continuación. Dice, para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión, ¿sí? En el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu, ¿sí? Pero desgraciadamente, muchas veces, porque no vivimos según el Espíritu, o sea, no estamos en oración, no estamos en esa comunión con Dios, pues fácilmente nos gana la carne, nos gana el deseo, ¿no? Nos ganan los malos pensamientos, ¿no? Y los empezamos a sentir, ¿no? Pero como decía Santa Teresita, el error no es en sentirlos, porque eso no es malo, ¿no? Es propio de la naturaleza humana. El problema es cuando lo empezamos a consentir. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a consentir, esta tentación, esos malos pensamientos, esa inclinación que estamos teniendo al pecado, nos va a ganar. Nos va a ganar. ¿Por qué? Porque estamos muy endebles en el espíritu. Luego aquí nos habla de algo muy importante, la purificación del corazón. Sabemos que el corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Imagínense nada más, qué hermoso es si nosotros purificáramos nuestro corazón, ¿no? Todas estas tentaciones, todos estos malos pensamientos, toda esta inclinación al mal, ahí van a quedar. Por eso nos dice el numeral 25:18 que la sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, ¿sí? ¿Cuándo está limpio un corazón? Pues cuando sea purificado, ¿no? Cuando sea purificado a través de la oración, a través de la adoración, a través de la confesión, a través de las obras de caridad, a través de la Sagrada Eucaristía diaria, se va purificando el corazón y está limpio. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. 1, la caridad.
la castidad o rectitud sexual y el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. ¿Sí? Fíjense más qué hermoso es, ¿no? O sea, ¿quiénes son los limpios de corazón? ¿Sí? Son aquellos, ¿verdad?, que se han ajustado, su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, que son tres canales, tres vertientes, podríamos decir, ¿verdad? Uno, la caridad, el amor al prójimo, ¿no? Ahí tenemos la primera vertiente, que yo siento que no es difícil de practicar, nada más que a veces no le echamos ganas, pero practicar la caridad lo podemos hacer. Todos los días mínimo podemos hacer una obra de caridad o dos, todos los días. Y eso nos va a hacer, ¿verdad?, que entremos en esa realidad espiritual, ¿sí? Luego, la segunda, la castidad o rectitud sexual. También la podemos hacer, ¿sí? También lo podemos hacer. Pues, estar castos por una semana, un mes, no sé. O bien vivir, ¿verdad?, en esa relación sana, plena con nuestra esposa, ¿no? Pero a veces, desgraciadamente, el ser humano anda buscando otras cosas. Y es cuando ahí pues, se tuerce todo, ¿no? Luego, la tercera vertiente, pues yo también no la veo difícil. ¿Por qué? Porque nos habla que tenemos que amar, ¿qué? Tenemos que amar la verdad, ¿sí? Y la ortodoxia de la fe. ¿Que dónde está? ¿Dónde está esa ortodoxia de la fe? En la Sagrada Escritura. Pero si no nos gusta leerla, si no nos gusta leer el catecismo de la iglesia, si no nos gusta escuchar el evangelio, pues ¿cómo vamos a estar en esa ortodoxia de la fe? Entonces es importante, ¿verdad?, buscar estas tres vertientes. Y de esta manera vamos a tener un vínculo entre la pureza de nuestro corazón, la del cuerpo y la de la fe. Fíjense nada más, queda todo bien unido, ¿sí? Bien vinculado, ¿no? Pureza de corazón, cuerpo, ¿sí? Y la fe en Jesucristo el Señor. Y fíjense cómo lo dice San Agustín. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien y viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. ¿Se dan cuenta por qué a veces no comprendemos lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque nuestro corazón no está limpio, ¿sí? Esto es bien importante de veras. Fíjense, tenemos que creer. Creyendo, vamos a obedecer a Dios. Yo por eso les decía en otra ocasión, cómo la fe tiene esa dualidad, ¿no? La fe no es nada más creer, la fe es obedecer. Cuando el cristiano, cuando el discípulo cree, pero obedece, o sea, cumple lo que la palabra le dice, ya la hizo, ¿sí? Porque obedeciendo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Pues va a vivir bien. Y nos dice San Agustín, viviendo bien, va a ir purificando su corazón. Y purificando nuestro corazón, pues vamos a comprender todo lo que Dios nos da. Híjole, de veras, híjole, pero bueno, pues ahí queda de tarea para cada quien. Vemos otro numeral porque ya se nos fue el tiempo. El 25:19 dice, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo y una manifestación de la belleza divina. Híjole, de veras, pero bueno, a veces creo que lo que más nos mata es la ignorancia, ¿no? Porque cuando no sabemos de esto, pues, ¿qué podemos hacer? A veces nos preguntamos, bueno, ¿y este por qué no me cae? Y aquel por qué sí, y este por qué no, o por qué yo no le caigo, ¿no? Y pues aquí lo dice, ¿no? ¿Sí? Dice, la pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios y recibir al otro como un prójimo, ¿sí?
nos permite considerar el cuerpo humano, ¿sí?, el nuestro y el del prójimo, como un templo vivo del Espíritu Santo, ¿sí? Y con esa manifestación de la belleza divina. Pues ahí está la clave para poder vivir en esa convivencia, para poder vivir en comunidad. Pues yo creo que aquí la dejamos. Ya nos queda un poquito de este mandamiento, del noveno, y ya terminaríamos con el 10º mandamiento en el próximo video. Yo creo que si nos da tiempo, ya para cerrar este tema de los 10 mandamientos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.